Doctora. Finalmente, con Hola, inconvenientes buenas tardes. nos usaron la clase para tomar exámenes, están muy mal con las aulas, así que tuvimos que esperar hasta recién. Gracias por esperarnos. Bueno, Roque había dado un aviso, por suerte me escribió justo y no sé si les pudo avisar. Horario correcto, pero la facultad no nos podía abrir el aula, ¿no? De hecho, les dieron otra data, ¿verdad? Que no es la recurrente, no es la de siempre. El tema de hoy, buenas tardes, el tema de hoy es fideicomiso. Lo vamos a hacer bien concreto porque fideicomiso es un contrato que no solemos darlo, pero hemos decidido en esta cursada, ya desde el cuatrimestre pasado, incorporarlo, porque nosotros lo vamos a ver 3 veces al fideicomiso y finalmente el alumno se recibe sin ser en contratos, la otra en comercial y obviamente en derecho de las sucesiones. Por lo tanto, no pueden entrar a derecho de las sucesiones porque lo primero que les voy a preguntar, si se anotan en mi comisión, es, ¿se acuerdan de testamento y el fideicomiso testamentario? Por lo tanto, por una, digamos, deuda conmigo misma, de responsabilidad profesional académica, quiero que mis alumnos por lo menos sepan lo que es el fideicomiso testamentario. Por lo menos que se acuerden que era un contrato entre vivos, pero también podría ser una disposición para después de la muerte. Por eso, vamos primero al PowerPoint cara a cara y un poco orientarlos de cómo va a ser el examen y cómo lo vamos a diagramar. Porque somos muchos y la idea es hacerlo bien, bien ágil y dinámico. Ahí vamos a compartir, no me están dando el host, Agustina, para poder, no sé si hay alguien de la Facu. Ahí ya la hago, doctora. Bien. Ahora sí, doctora. Pruebe a ver si usted puede. Bien. Bueno, vamos a ver un trato que se le tiene bastante respeto, bastante temor, por el tema de que son varios personajes que trabajan e integran este tipo de contrato. Es un contrato que se llama asociativo también, es un contrato con un objetivo y una particularidad que la estructura en sí misma, el fideicomiso en sí misma, per se, el contrato, no tiene sentido si no tiene una finalidad concreta hacia un otro. Y esto ustedes me podrán decir, sí, la compraventa también, sí, sí, también la compraventa, también la donación, pero en el fideicomiso es muy clara, utilizada para un fin que puede ser, por ejemplo, la construcción de inmuebles, que es el que generalmente se usa en el fideicomiso inmobiliario, para una situación de garantía, el fideicomiso de garantía, el fideicomiso testamentario, que es una herramienta que utiliza el autor de la sucesión, al que le llamamos autor es el muerto, ¿no? Pero en vida hace el testamento, unas cláusulas de fideicomiso, y ahí es una forma de programar la distribución de esos bienes, es decir, que no se pierdan en el camino en esos herederos inútiles que ha tenido el pobre Felipe Ford, y en virtud de esos herederos inútiles, qué mejor que antes de morir pueda Felipe armar un fideicomiso para que sus herederos por lo menos puedan disfrutar de la empresa más tiempo, aún frente a su muerte. Más allá que Felipe, padre de Ricardo, no fue el fundador de Ford, sino su abuelo. Por lo tanto, estas figuras tienen como fin, de alguna manera, programar o diagramar empresas familiares o para beneficiar, hoy con la posibilidad de beneficiar al hijo con alguna discapacidad o alguna capacidad diferente, son herramientas que realmente tienen esta intención de crear una organización cuando hay una estructura de empresa familiar, empresa agropecuaria, empresa inmobiliaria. Es allí, no cualquiera puede celebrar un contrato de fideicomiso, sino que tenemos que tener un trasfondo económico que valga la pena utilizar la herramienta. Pero primero, antes de saber para qué es la herramienta, veamos un artículo en la testamentaria, que es el 2493, el único, el creado por el nuevo código, que habla de fideicomiso testamentario. ¿Qué tienen que saber ustedes?
el nombre, ni siquiera voy a preguntar esto, porque esto lo vamos a estudiar en sucesiones, que vamos a llegar prontamente, seguramente el cuatrimestre que viene ya estaremos, o el otro, ¿no? Primero reales y el otro estaremos juntos en sucesiones, y ahí vamos a estudiar fideicomiso testamentario. Los artículos del fideicomiso entre vivos, el contrato, derecho personal, ojo, otra gran característica, distinción del derecho personal, del derecho creditorio. No lo estamos viendo en el derecho real, aunque se habla mucho del derecho fiduciario imperfecto, de la propiedad fiduciaria completa. No, estamos hablando de derechos personales. El fideicomiso está dentro de lo que es derechos personales o creditorios, igual que la compraventa, la donación. Todo lo que estamos viendo ahora son contratos, los contratos como efecto de los derechos personales o creditorios. Libro tercero. Los artículos son del 1666 al 1701, y la definición del fideicomiso es el contrato en virtud del cual vayan a notar, no lean la definición, escuchen y vayan anotando lo que yo les digo. Fíjense, es el contrato por el cual, ahí empieza igual que todos, la compraventa, la donación, es el contrato por el cual una parte, ya le ponen un nombre, una parte denominado fiduciante, por lo menos escriban los nombres, porque hay tantos fiduciarios por ahí dando vuelta. Bueno, el contrato por el cual una parte denominada fiduciante, entre paréntesis, se obliga a transferir la propiedad de una cosa material, después les explico qué es, de una cosa material o intelectual, se obliga a transferir, no es que transfiere, se obliga a transferir la propiedad de una cosa material o intelectual a otra parte, bajan, a otra parte denominada fiduciario. Y este lo ponen en rojo, lo subrayan, lo reflotan con fluo, porque el fiduciario es el hacedor de todo, es la estrella del contrato. Históricamente, las únicas partes del contrato fueron siempre fiduciante, quien entrega la propiedad fiduciaria de una cosa, mueble o inmueble, de un bien intelectual, a otro denominado fiduciario, que administra, gestiona ese dominio fiduciario, bajan, a favor de un beneficiario. Y finalmente, bajan, al vencimiento del plazo, la transmiten al fideicomisario. Estos dos, beneficiario y fideicomisario, son los que disfrutan las mieles del producido de esos bienes. Las mieles, ¿no? Disfrutan las mieles, disfrutan todo lo que logró el fiduciario. El arte del fiduciario es usufructuada, usada, utilizada por los beneficiarios y los fideicomisarios. Por eso, históricamente, cuando se definía fideicomiso, y sigo insistiendo que es así, la 24.441 anterior, el Código Civil lo mete todo en una ensalada, ahora lo vamos a leer. Las únicas partes del contrato son fiduciante, el que es el dueño de la propiedad inmueble, que tiene la intención, o del terreno, vamos a poner unos terrenos en Mar del Sur. Tiene la propiedad, pero no tiene el capital para armar un edificio, ni el know-how, ni nada. Entonces, ¿qué quiere? Un complejo habitacional veraniego. ¿Qué hace con esos terrenos? Yo soy una inútil, yo soy profesora, junté una platita y me compré unos terrenos en Mar del Sur. Bien. Ahora, entrego esto a una, generalmente, empresas constructoras, para que me hagan, en un tiempo, un complejo habitacional turístico. Y ese complejo habitacional turístico, todo el producido, lo gestione y se lo dé a mis 3 hijos, en partes iguales, como beneficiario. Y a los 15 años de instalado ese complejo y explotado, después de eso, 15 años después, 20 años después, 25 años después, 30, último plazo, esa propiedad fiduciaria se la pasen a los fideicomisarios, que son también mis 3 hijos, últimos beneficiarios.
yo me despojo de ese terreno, contrato al fiduciario, que es la empresa constructora y la que gestiona todo el complejo habitacional, los beneficiarios. Por lo tanto, el fiduciario no solamente tiene que construirlo al complejo habitacional, sino luego gestionarlo con otra empresa turística, vamos a ponerlo así, u hotelera, y los beneficios de eso se lo dividen en 3 partes iguales, se lo dan este fiduciario a mis 3 hijos. Ahí está bien claro cómo, porque quería, con un ejemplo, fiduciante, el que tiene el terreno vacío, no sabe qué hacer, Alejandra, profesora, no sé qué hacer en ese terreno, más que ir a tomar mate allí, encima no tomo mate, así que ¿qué me siento? Toma café con un termo, me siento ahí mirando el marco, quiero que produzca. Por lo tanto, se me ocurre, como soy profesora de contratos, que voy a celebrar un contrato de fideicomiso. Contrato a una empresa constructora, no cualquiera, hace los planos. Además, la empresa constructora tiene relación directa con la empresa hotelera que va a explotar el complejo habitacional, porque yo no quiero que solamente haga 3, 4, 5 dúplex en ese terreno. Yo quiero que además de hacerlos, los explote con fines turísticos. Y los frutos se los dé a mi beneficiario. Mis trenos de eso, y obviamente por esa explotación, por esa construcción, el fiduciario tiene honorarios, adquiere, porque puede hacer suyo los frutos de esos bienes fiduciarios. También pica, vamos a decirlo así, también tiene, porque si no, no tiene sentido. ¿Cuál es la ganancia del fiduciario? Obviamente los honorarios, obviamente una participación de las ganancias, una participación de las ganancias luego en la explotación hotelera, pero está pautado en el contrato de fideicomiso cuáles son las ganancias. De hecho, el fiduciario debe rendirle cuenta a los beneficiarios. Y si ya existen los fideicomisarios. Por ejemplo, les voy a contar una novedad. El domingo me enteré que voy a ser abuela por primera vez. Para mí es una sorpresa muy grande, no creo que Agustina no lo sabía. Gracias. Tengo 53 años, yo pensé que me faltaba un montón, yo creí que a los 80 uno iba a ser abuelo. No, aparentemente es ahora nomás. Mi hijo tiene 28 años, es mi hijo mayor, estoy muy contenta, estoy feliz, una emoción. La verdad que estoy muy, muy contenta y no quiero hablar mucho porque enseguida me emociono, ¿verdad? Que es el nombre que quiere mi hijo. Esta Juana está en el seno materno y tiene 1 gramo. Y además, según las aplicaciones que tiene mi nuera, tiene la forma de un grano de arroz, ¿no? El tamaño. Perfecto. En mi fideicomiso, Juana Rodríguez Lima puede ser fideicomisaria. Ya la definí, pero tiene que existir, ¿sí? Entonces, puede ser mitad la nieta o nieto de mi hijo mayor. Lo definí. No sé, tiene que existir, ¿no? Pero está definido quién va a ser, pero tiene que existir. Hoy estamos en la expectativa de que en julio 2021 nace. Bueno, todavía no existe, ¿no? Todavía existe en el seno materno, pero acuérdense, la existencia desde la concepción y el Código Civil y Comercial, entonces ya existe, ¿no? Pero con la condición de que exista viva luego para adquirir derechos, pero ya puede adquirir derechos, de hecho la puedo nombrar, pero no sé el sexo, nada de eso, entonces no puedo poner mi primera nieta. De comisaria, oh, claro, imagínense que este contrato va a durar 30 años, ya va a tener 30 o 29 años cuando ella se haga titular dominial perfecta, porque el fideicomisario, a diferencia del fiduciario, adquiere una propiedad en dominio, pero perfecto. En cambio, el fiduciario lo adquiere como dominio imperfecto o dominio fiduciario. Vuelvo a repetir, habrá fideicomiso, contrato de fideicomiso. ¿Qué es lo que quiero que sepan? ¿Qué es lo que quiero que sepan en esta primera parte, tan rápidamente y tan cercanos al examen? ¿Qué es el fideicomiso? Es un fin pragmático con los bienes. Es el contrato por el cual una parte fiduciante se obliga a transferir la propiedad fiduciaria de una cosa mueble o inmueble intelectual para que la otra, fiduciario, quien la recibe, se encargue de gestionar, administrar, disponer inclusive a favor del fideicomiso los bienes, entre paréntesis, fideicomitados, y transmitir los beneficios
de esos bienes fideicomisos, los beneficiarios también nombrados en el contrato. Y finalizado el fideicomiso, 30 años después, te dice el código como plazo máximo, entregar la propiedad en definitiva, su trabajo se terminó, el del fiduciario terminó, a los fideicomisarios. Hay que vivir 30 años, ¿no? Porque usted me puede decir, sí, en el medio el fideicomisario el fiduciario puede morirse. En ese caso, el fiduciario se puede morir en ese medio, y obviamente que en el contrato de fideicomiso también lo tenemos que prever. Ese fiduciario. Y si no lo preveo, los beneficiarios con el fiduciante y los fideicomisarios que ya existan pueden acordar un nuevo fiduciario. Y si esa instancia no sirve, directamente se judicializa. Pregunta. Justo se cortó y no me quedó muy claro. ¿Quiénes serían los beneficiarios? Los beneficiarios son los que determina el fiduciante en el contrato. Pues yo hice en el ejemplo, los beneficiarios de los frutos y ganancias de por el fiduciario. El fiduciario trabaja un capitera a terceros, a mis hijos. Yo misma, fiduciante, puedo ser beneficiaria. Yo misma puedo ser beneficiaria. Yo entrego el terreno a vos, que sos la empresa constructora y hotelera, haces en los 3 bungalows, los empezás a gestionar con ideas turísticas, ¿no? Con fines turísticos en Mar del Sur, y las rentas, te quedás con la renta de uno vos, a título de cobrarte el fideicomiso, pero a su vez me beneficia a mí y a mis 2 hijos. ¿Ves? Ahí todos están en contrato. ¿Quiénes son los beneficiarios? Porque son ¿se acuerdan? Contrato a favor de tercero. Este es un claro ejemplo de contrato a favor de tercero. Esos terceros, si no soy yo, el constituyente, el fiduciante, serían terceros al contrato. Si el fiduciante a su vez es beneficiario, es una parte. Pero los beneficiarios no necesariamente tienen que ser partes del contrato. El fiduciario nunca puede ser beneficiario, salvo en el fideicomiso testamentario, que sí, el fiduciario puede ser ese heredero hábil que va a administrar la herencia y va a tener el beneficio para él y los demás herederos, pero no quiero mezclar los beneficiarios, el que elijamos nosotros y dictaminemos en nuestro contrato. Por eso digo, repito, históricamente por la 2441, el fideicomiso tenía 2 partes, el fiduciante y el fiduciario. Todos los demás son beneficiarios, porque el beneficiario pleno, denominado beneficiario, el que recibe la renta, el fruto del fideicomiso, y los fideicomisarios, que son los últimos adquirentes, que a estos le podríamos poner el mote de parte. El código de hecho, no lo aclara. Ahora vamos a ver los artículos. Por ahora, yo diría que todos son posiciones jurídicas, todos ocupan una posición jurídica. El fiduciante entrega la propiedad de la cosa, el terreno. El fiduciario, el empresario que es el constructor y además va a gestionar el complejo turístico. Los beneficiarios que van a vivir de esas rentas. Y finalmente el fideicomisario es el que adquiere a título de propiedad dominial definitiva ese terreno ya construido con los bungalows y se va a convertir en impuesto. Vamos a leer entonces el 1666. ¿Hay fideicomiso? No, vamos para atrás. Esperen un poquito, que vamos a... hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? Fíjense. Doctora, no entiendo cuando usted dijo que el que explota el lugar, o sea, cobra 1 o 2 veces, y que luego no cobra más. Y no, se terminó su trabajo. El fiduciario es durante el tiempo que dura el contrato, 10 años, 20 años. Bueno, cobrará honorarios durante ese tiempo. Vencido eso, ya no. Ah, no había entendido esa parte. Ahí está, ¿sí? Entonces, sí. Volvemos para atrás. Definición, contrato del 66, hay contrato de fideicomiso, lo dice así el código, cuando una parte llamada fiduciante se obliga a transmitir, dice, ahí se dice transmite o se compromete. Ya ahí hay una mala redacción, porque el contrato siempre es consensual. No es que transmite derechamente, siempre se obliga a transmitir la propiedad de bienes, muebles, inmuebles, intelectuales, a otra persona denominada fiduciario. Lo marcan con rojo. Ya vemos 2 partes.
Fiduciante, fiduciario. Al lado de fiduciario ponen el hacedor, el emprendedor, el empresario, esos bienes transmitidos. El fiduciante es la profesora obligado que tiene un terreno y que se obliga a entregarlo a Diego Cerda, que es el de la empresa constructora, y además el que va a encargarse de gestionar, una vez construidos los 3 bungalows, en destino turístico. Va a gestionar y va a darle un beneficio, una renta preestablecida, 30%, 20%, 5%, el que sea, lo que nosotros dos digamos, porque es parte de la obligación del fiduciario, pagar a los beneficiarios, hacer los bungalows. Es parte de la obligación del fiduciario gestionar el complejo turístico. Y además, por todas esas obligaciones, cobra. ¿Qué cobra? Honorarios predeterminados, un porcentaje de la explotación hotelera. Tal vez se quede de los 5 bungalows que hizo, Diego se cobra el fideicomiso con un bungalow a título de dueño perfecto. ¿Ven? Hay muchas estructuras. El fideicomiso es como una estructura marco para hacer muchas otras cosas, para tener muchas y explotación de bienes. Entonces vamos para atrás. Hay contrato una parte llamada fiduciante, el titular del terreno, que se obliga a transmitir la propiedad de la cosa a otro, el fiduciario, el que verdaderamente hace, y este se obliga a ejercerla en beneficio del llamado beneficiario, que también se designa en el contrato, y a transmitirla al cumplimiento del fideicomiso al final del contrato, que como plazo máximo son 30 años, al fideicomisario. El código no define quiénes son partes y quién no. Únicamente ha dicho que las partes de este contrato son 2, fiduciante y fiduciario. Pero, ojo, esto lo toman con pinzas. El código no hace esa diferencia. De hecho, en la segunda sección que vamos a ver ahora, habla de sujetos. No habla de partes, habla de sujetos. Y cuando empieza hablando de sujetos, el primero nombrado es el beneficiario. Por eso, esto que les digo, que las partes del contrato, para mí, obligados, son 2, fiduciante y fiduciario, es la explicación que este docente le da a ustedes, porque son los únicos que asumen obligaciones sin ninguna responsabilidad. El beneficiario percibir, el fideicomisario recibir a título de propiedad definitiva, pero no tiene otra obligación. Puede no aceptarlo, inclusive, el fideicomisario. ¿Qué voy a preguntar en el examen? ¿Qué es el fideicomiso? ¿Cuál es el contenido del fideicomiso? A ver, alumno, una vez que ya me dijo qué era, bueno, tengo un lindo tema para elegir, que ahora vamos a hablar cómo van a hacer el examen. Un lindo tema para elegir si se abocan a lo que yo les estoy pidiendo ahora en esta clase. ¿Cuál es el contenido? Bueno, ahí volvemos, esperen que vamos a volver al PowerPoint. Miren, acá les había hecho un cuadro. ¿Me ven ahí? No. No, acá. Fíjense este dibujo, esta plantilla. Miren la plantilla. En el fideicomiso está el fiduciante. Abajo del fiduciante dice que transmite, el dueño, Alejandra, la que tiene el terreno. Transmite un mueble, un inmueble, cheques o pagarés, acciones, créditos, porque hay un fideicomiso que se llama financiero también. Yo no lo voy a preguntar, simplemente me van a decir que expiario, el financiero, el testamentario, punto. Ahora lo vamos a ver en las plantillas, están las plantillas. Las plantillas las van a hacer de guía a ustedes, porque depende de las plantillas lo que yo quiero que sepan. Pero fíjense, el fiduciante, ¿a quién le transmite? Al fiduciario, que es el hacedor, el que administra, el que gestiona. ¿A quién le transmite una renta? Se obliga a hacer todo eso, a administrar y hacer los bungalows, pero a su vez a pagar un beneficio a quien se designe en el contrato. Y al final del contrato, vencido el plazo, al receptor final de esos bienes fideicomitidos, al titular dominiario. Ven ahí el pibe que se lleva la bolsita de plata. Es lo único que hace el fideicomisario, recibir todo, a título de dominio perfecto. El que realmente trabaja en este contrato es el fiduciario. Sepamos también que el fiduciante, fíjense acá con el cuadro es más fácil, el fiduciante a su vez puede ser beneficiario. Entregó la propiedad, hace los bungalows, pero a mí pásame la renta. Y cuando a los 30 años le pasas la propiedad a mis 3 hijos.
en partes iguales. Fideicomisario, los 3 hijos. Pero a mis 3 hijos y a mi futura nieta, ¿no? Fíjense, porque la voy a poner a 20 años al fideicomiso. Entonces, lo explota durante 20 años y finalizado el contrato, se lo pasa, te lo transmite a título de dominio perfecto al fideicomisario. El único que tiene el dominio perfecto es el fideicomisario. El fiduciario adquiere el dominio, pero imperfecto. Es un dominio fiduciario. El terreno que le entra al fiduciario, vamos a pensar a Diego, porque lo tengo acá enfrente, por eso lo nombro. El fiduciario adquiere la propiedad inmueble, ese terreno, pero como propiedad inmobiliaria. No dice que Diego es titular de dominio, dice Diego es titular de dominio del inmueble en Mar del Sur, fiduciario. Por lo tanto, los terceros, tus acreedores, la deuda que tenés con la tarjeta de crédito Visa, el Banco Provincia, no va a poder ir contra ese terreno, jamás, jamás, porque no está dentro de tu patrimonio personal. Sí van a ir contra el terreno que adquiriste a título de fiducia, si vos le debes a los selectivos, si vos le debes a los techistas de los bungalow, porque son deudas generadas por el fideicomiso. Pero las deudas personales de Diego Cerdá, personales, no pueden ser solventadas por este terreno fideikomitido, porque ingresa al patrimonio de Diego, pero como un patrimonio distinto. Kipper, que es uno de los, en los años 90, es uno de los que crearon el análisis, porque este es un contrato americano, obviamente, pero Kipper escribió algo que yo siempre lo tengo grabado, lo escuché, que el fiduciario es como un hombre con 2 cabezas. Una, la del productor, la del que transmite y hace la gestión fiduciaria. Y el otro es el parte del cuerpo integral con su sistema nervioso, cardíaco, con todo su sistema digestivo. Es ese cuerpo originario. De repente, cuando celebra un contrato de fideicomiso, hay otra cabeza, que es la cabeza del fideicomiso, donde se encarga exclusivamente de administrar y gestionar el fideicomiso, hacer los bungalow, explotarlos, obligarse a pagar hacer el contrato, pasarlo al fideicomisario como título dominial perfecto. El fideicomiso, el fiduciario, es ese hombre con 2 cabezas, donde es un sujeto de derecho con 2 patrimonios. Un patrimonio propio, y esto es más técnico y es más prolijo decirlo así, un patrimonio propio y un patrimonio de afectación. El patrimonio de afectación es eso que adquiere en el fideicomiso. Todo lo que rodea e integra el fideicomiso es lo que se llama patrimonio de afectación, que no se confunde sujeto de derecho. Esto está inscripto, porque la única forma de que funcione el fideicomiso con un patrimonio de afectación es que esté inscripto en el registro. En el registro de la propiedad inmueble, si es un bien registrable, o en el registro de comercio, si son bienes muebles que van a funcionar como bienes fideicomitidos. Por lo tanto, el contenido del contrato, pregunta de examen, es la individualización de los bienes, obviamente. La determinación del modo en que los bienes van a ser incorporados a ese fideicomiso. Doctora, disculpe que le interrumpa. La identificación de los... Sí. En el chat están diciendo que se cortó la primera parte donde usted dijo qué es lo que va a tomar en el examen. Si lo puede repetir de fideicomiso. Sí, empezamos con el 1666, la definición de fideicomiso, que la dije, ¿no? Es el contrato por el cual el fiduciante transmite al fiduciario un bien inmueble, mueble, registral o no registrable, a fin de que éste lo explote y lo administre en beneficio de lo dispuesto en el contrato, lo transmita de manera definitiva al fideicomisario. La definición, ¿quiénes son los sujetos intervinientes? Fiduciante, fiduciario, beneficiario y fideicomisario. El que realmente asume las obligaciones de hacer es el fiduciario. Él es el que realmente hace. Por ejemplo, les había dicho que un ejemplo era que tenía yo un terreno y en ese terreno lo transmito para que el fiduciario haga una serie de inmuebles, destinos turísticos, los explote, también que se obliga a pasarle un beneficio, se lo pase en definitivo al fideicomisario. También dije que los bienes que le entra al fiduciario como bienes fideicomitidos
forman parte de un patrimonio de afectación distinto del suyo propio. Por lo tanto, los acreedores del fiduciario, como persona aparte de fiduciario, yo le decía al alumno Diego Cerdá, los acreedores de su tarjeta de crédito no van contra ese terreno que es fiduciario. No puede ir, porque los acreedores personales del fiduciario no van contra los bienes. Y los acreedores del fideicomiso, fíjense, es lógica, y los acreedores del fideicomiso, techista, del bungalow, el arquitecto, el maestro mayor de obra, el electricista, la mucama del complejo hotelero, van a ir contra los bienes fideicomitidos, nunca contra los bienes personales de Diego. De lógica. Esto lo voy a preguntar. Artículo 1666. Otra pregunta que voy a poner es, ¿cuál es el contenido del fideicomiso? Ya dijimos quiénes son las partes y qué hacen cada una. Profe. ¿Cuál es el contenido? Sí. Profe, perdón. Con respecto a las partes me quedó una duda. El beneficiario. Esperen, las partes del contrato, según mi criterio, la doctrina, que no es el Código Civil y Comercial, no hace distinción de partes. Las partes, según la doctrina, fiduciante y fiduciario, punto, para de contar. El que se obliga a transferir el inmueble y el fiduciario que lo adquiere y lo trabaja. Y después se obliga a pagarle a los beneficiarios y a entregarlo al fideicomisario. El código no hace diferencia, dice sujetos del contrato. Que en realidad el código no define a las partes. Dice, hay muchos autores que hablan que las partes son, escuchen bien, y está bien dicho, no se están equivocando si me dicen esto. Si me dicen que las partes son el fiduciante, el fiduciario, el beneficiario y el fideicomisario, están diciendo bien. Si me dicen que las partes son fiduciante y fiduciario, porque son los que asumen obligaciones, y luego hay otras posiciones jurídicas que no son partes, pero son posiciones jurídicas, como el beneficiario, también va a estar bien. Las dos formas. Para mí esta última es la correcta, pero como el código no la hace, yo tampoco puedo decirles, mire alumno, fue un error, si ustedes me dicen que las partes son el fiduciante, el fiduciario, el beneficiario y el fideicomisario. ¿Se entiende? Sí, pero yo tenía una duda respecto al beneficiario y al fideicomisario. Sí. O sea, el beneficiario sería quien obtiene las ganancias Rentas, a lo largo frutos. del contrato, sí. ¿Y puede ser la misma persona que el Sí. fideicomisario? Eso es lo que no entendía yo. Claro, que tiene 3 hijos. No, perfecto, Claro. perfecto. No, y es correcto. Mis hijos son los 3 beneficiarios durante 30 años. Vencido el contrato, se convierten en fideicomisarios. Porque es lo que dice el contrato. Por supuesto que beneficiario y fideicomisario pueden estar sumidas en la misma persona. ¿Se dan cuenta? Muchas gracias. Pero sí. Inclusive también puede ser fideicomisario el fiduciante, y puede ser beneficiario el fiduciante, pero nunca el fiduciario. Yo tengo una pregunta, ¿se puede Sí, como puede ser. como una renovación de a 30 años más o 10 o no existe eso? No, muy bien, buena pregunta. Orden público, chicos, el plazo, 30 años, salvo cuando hubieran personas con capacidades diferentes. Por ejemplo, el fideicomisario es un hijo mío discapacitado y que merece que el fideicomiso sea hasta su muerte. Funciona hasta su muerte. Es la única excepción. En el fideicomiso testamentario también, cuando hay una discapacidad que no es que dentro de 30 años o 20, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, mi nieta, que es un niño por nacer, no lo puedo creer que diga esa palabra, pero bueno, es una persona por nacer, esta persona por nacer, bueno, le voy a dar un año vamos hasta los 9 meses, julio del año que viene, empiezo a contar a partir de julio, 18 años, claro, dentro de los 18 años va a ser mayor de edad, pero bueno, pero si tiene una discapacidad, tal vez pase los 18 años, tenga 30, 40 y siga siendo beneficiario. ¿Se dan cuenta? Es el único caso que el plazo puede correrse. No puede prorrogarse, es orden público, 30 es el tope. Se deja automáticamente sin necesidad de disposición jurisdiccional a petición de parte, por supuesto. Y si funciona después de los 30, es un contrato inválido. Acá está el plazo, 30 años, siempre, vieron, acá lo dice claramente el 1668, si se pacta un plazo superior, se reduce el tiempo previsto.
Forma. Es un contrato formal, debe inscribirse en el registro público que corresponda. Si es el terreno, ¿dónde lo voy a inscribir? Si lo que estoy dando en fideicomiso es un terreno, en el registro de la propiedad público o privado, excepto cuando se refiere a bienes cuya transmisión exija la escritura pública. Ejemplo, un terreno, un inmueble, una fábrica, una explotación agropecuaria. Todos son bienes inmuebles que necesitan la registración en sus respectivos registros. El 1670 habla del objeto. Pueden ser objeto de fideicomiso todos los bienes que se encuentran en el comercio, inclusive universalidades. Y esto es así porque, por ejemplo, objeto del fideicomiso puede ser una herencia, y puede ser toda la herencia. Fíjense, esto es nuevo en el Código Civil y en el 2493 en el fideicomiso testamentario. Lo que no puede ser, y esto es una redundancia en verdad, porque usted ya lo sabe por el 1010, no puede ser objeto de un fideicomiso las herencias futuras, pero claro, no tenía ni que decirlo, si ya sabemos que la herencia futura no puede ser objeto de un contrato, porque es inmoral, es jugar con la vida y la muerte de aquel que todavía no murió, eso es una herencia futura, salvo que se trate de un establecimiento económico, ¿no? En ese caso sí funciona el 1010 segunda parte, y ahí sí podríamos instaurar un fideicomiso. Fíjense este título, miren la plantilla, esto es lo que yo les decía de las partes. En la sección segunda aparecen los sujetos, no dice parte, dice sujeto. Y lo primero que aparece es el beneficiario. El beneficiario puede ser una persona humana o jurídica, la facultad de derecho, por ejemplo, que puede existir o no al tiempo del contrato. Mi nieta hoy existe porque está concebida, pero todavía tiene la condición de que nazca, ¿no? Con vida para que adquiera derechos y tenga herederos, que nazca con vida. En el caso entonces, el beneficiario puede existir o no al tiempo del contrato, mis futuros nietos. En este último caso deben constar los datos que permitan ser individualizados, por ejemplo, mis futuros nietos, hijos de Sebastián Rodríguez. Obligado, ese, mi segundo hijo. Todavía el chico ni idea, y si se entera que estoy hablando de esto, me mata, porque tiene obviamente 24 años, no quiere saber nada, pero puedo decirlo, fíjense, siempre y cuando lo individualice, los nietos, hijos de Sebastián Rodríguez, obligado. Pueden ser beneficiarios el fiduciante, lo que no puede ser el fiduciario nunca, salvo la testamentaria, es el fideicomisario. No puede ser nunca fideicomisario. Porque si no pareciera un contrato consigo mismo. Esa es la crítica que se hace. Pueden designarse varios beneficiarios. Algunos, como dijo la alumna, convertirse luego en fideicomisarios o derechamente ser beneficiarios. Vencido el plazo, se termina su beneficio. Fideicomisario. ¿Ven? Entonces, por eso digo, en sujetos empieza con el 1671. En 1672, fideicomisario. ¿Quién es el fideicomisario? Es la persona que adquiere en última instancia el o los bienes fideicomitidos, a título de dominio perfecto. Es la persona distinta a todos ellos. Es el beneficiario final, digamos. Se aplica el fideicomisario a los párrafos primeros del 1671, beneficiario, sin ningún fideicomisario acepta, todos renuncias o no llegan a existir, el fideicomisario es el fiduciante. Y si murió el fiduciante, ¿quién sería? Los herederos del fiduciante. Clarice, y ahí me da la pauta, chicos, fíjense ustedes mismos, ahí me da la pauta que el fideicomisario no es parte. El fideicomisario no es parte porque tiene la opción de no aceptar. Pero el contrato de fideicomiso nació con el consentimiento de fiduciante y fiduciario. El fideicomisario nunca podría llegar a ser parte porque tiene la opción de no aceptar después de 30 años querer ser titular dominio perfecto. Por lo tanto, dice, la solución legal es, vuelve al fiduciante. Y si el fiduciante murió, herencia al fiduciante, a los herederos. Y si no tiene ningún heredero, al erario público, al Estado, provincial, municipal, nacional. Por eso digo, el fideicomisario es un tercero, el beneficiario es un tercero. Las únicas partes, fiduciante y fiduciario. Interpretación doctrina a la que apoyo. Ustedes quieren decir que los sujetos en general son fiduciante, fiduciario, fideicomisario y beneficiario, está bien, va a estar bien. Si quieren hacer esta aclaración, mejor aún. ¿Quién es el fiduciario? Lo dice el 1673. Puede ser cualquier persona
humana. El fideicomiso financiero siempre tiene que ser una entidad financiera, siempre tiene que ser una entidad bancaria. No puede ser fiduciario en el fideicomiso financiero, no puede ser cualquier persona jurídica o humana. Tiene que ser una persona que esté acreditada en el campo bursátil. Por el Banco Nación, por la Caja de Valores, tiene que estar habilitada para ejercer el carácter de fiduciario. En el fideicomiso inmobiliario no, y en el fideicomiso testamentario tampoco. No es necesario tener en el fideicomiso financiero. Profesora. ¿Sí? ¿El beneficiario y el fideicomisario se los podría tomar como en el caso de la estipulación a favor de terceros en el contrato? Sí, claro, yo lo entiendo así. Para mí son terceros beneficiarios. Por eso fíjate que el ejemplo que poníamos de que sean contratos a favor de terceros, el fideicomisario, fíjate que puede aceptar o no. Por eso es un tercero. Para mí es beneficiario. Sí, tiene otra. ¿Cuál es es una estipulación para mí a favor de terceros? Y estos terceros son el beneficiario y el fideicomisario. El fideicomisario, una vez que acepta, a diferencia del beneficiario, se convierte en titular dominial perfecto. Entra en tu dominio perfecto. Y no hay ya un patrimonio de afectación, se confundió con tu patrimonio, ya es tuyo. El complejo habitacional ya es de tu patrimonio, ya nadie lo mueve de allí. Durante 30 años lo manejó el fiduciario en un patrimonio de afectación. Recién pasa a tu patrimonio vencido el plazo del fideicomiso. Bien, gracias. ¿Se entendió? Y sí, por último, perfecto, el 1673 habla del fiduciario, que digo yo que es la persona a la que hace la mano. Solo puede ofrecerlo al público para actuar como fiduciario en las entidades financieras, en el fideicomiso financiero, sino en los otros casos cualquiera. El fiduciario puede ser beneficiario, el último párrafo. En tal caso debe evitar cualquier conflicto de intereses. Obviamente, primero está el fiduciante, primero los beneficiarios designados en el contrato y luego sus intereses. Como él es el experto, el que tiene la expertise de la administración, el 1673 es clarito. Frente al conflicto de intereses, esta es una pregunta de examen. ¿Cuál prevalece? ¿El interés del beneficiario o el interés del fiduciario? El interés del beneficiario. Conflictos de intereses entre el fiduciario y el fiduciante beneficiario. ¿Por cuál se brega primero? Por los intereses del beneficiario fiduciante y después del fiduciario. ¿Se dan cuenta? Porque él adquiere dos roles, pero su rol principal es el del ser fiduciario. Y tiene otro rol que es de ser beneficiario. Puede ser, ¿no? Pueden que así lo pacten. Pero frente al conflicto de intereses, se privilegia a los restantes sujetos intervinientes en el contrato. 1673, último párrafo. Fíjense. En 1673. Hasta ahí son los artículos que yo quiero que ustedes en el examen vean. Y si se arman el tema, ármenlo con esos artículos. 1666, 1673. Hasta ahí, hasta donde vamos, ¿no? Agreguen el 1675, 76 y 77, que habla de la rendición de cuentas. De la dispensa prohibida, es decir, tiene una obligación principalísima el fiduciario. ¿Cuál es? Rendir cuentas. Sin perjuicio que es un dominio imperfecto, él tiene que rendir cuentas al fiduciante, al fideicomisario. Fíjense, ahí lo dice claramente. La rendición de cuentas puede ser solicitada ¿a quién? Al fiduciario, por el beneficiario, por el fiduciante, por el fideicomisario, conforme la ley, con las previsiones contractuales que así se hubieran establecido, obviamente, en las pautas que armamos, fiduciante y fiduciario. Deben ser rendidas con una periodicidad no mayor a un año. Tenés un año para trabajar y ahí rendí la cuenta. No me haga rendir antes de tiempo. No me haga rendir cada 6 meses. Una periodicidad no mayor a un año, cada año. Dale. La Constitución de Orden Público te dice, no puede ser válida una cláusula que dispensa al fiduciario de rendir cuentas. Es una cláusula inválida, nula. Si está, es nula, como si no existiera. El contrato no puede dispensar al fiduciario de la obligación de rendir cuentas. Orden público. Por eso digo, primera pregunta que voy a hacer. ¿El fiduciario qué obligaciones asume? Y ustedes me tiran esta. Cumplir con el objetivo material del fideicomiso, hacer los terrenos, en el terreno hacer el bungalow, explotarlo como hotel. Bien. Pagarle al finalizado el contrato, pasarle al fideicomisario la titularidad dominial perfecta. Bien. Anualmente rendir cuentas. Fíjense, qué genial. Ya lo tienen.
Es un hermoso contrato para hablar. Y por último, el reembolso de gastos. Acá lo puse en amarillo, fíjense, para que se den cuenta, que por ahí nos hacía una pregunta una compañía, decía, pero es injusto, ¿no cobra? Sí, claro que cobra. Tiene, excepto estipulación en contrario, el fiduciario tiene derecho a reembolso de los gastos y una retribución, ambos a cargo de quien se estipulen en el contrato. Entrego el terreno para que haga los 3 bungalows y los explote, bueno, yo le voy a pagar una retribución. Pero también puedo acordar que el fiduciario se quede con un bungalow. Con eso te pago todo. ¿Lo aceptás? Sí, me dice la Lina, bárbaro. Me quedo con uno. Y toda la explotación de ese uno entra así a mi patrimonio. ¿Te das cuenta? Yo te pago el fideicomiso con uno de los 4 bungalows. Listo. Los otros 3 son de bienes fideicomitidos. Y respecto de esos 3 tenés que rendir cuentas, pasárselo la fruta, las rentas a los beneficiarios, y de respecto a esos 3 se lo pasás después a mis 3 hijos como fideicomisarios. ¿Se dan cuenta? Y todo lo podemos, el contrato tiene una libertad, un trabajo de autonomía de la voluntad bárbara. Lo que te da estas normas del 1666 al 1707 es el marco estructural normativo, algunas de orden público como el plazo, como el tema de la rendición de cuentas, como el tema de las dispensas prohibidas, pero luego es un dibujo, lo dibujás como querés, porque vos que yo lo quise hacer gráficamente, un poco como me pedía mi secretaria, me dice, quiero entenderlo de una vez, mi secretaria dice, quiero entenderlo de una vez, por favor. Bueno, le hice un video, le hice el ejemplo y se lo mandé por WhatsApp, ¿no? Porque ella quería entenderlo, porque yo hablo mucho del fideicomiso y dice que se le mezclan todos los personajes. Bueno, yo, profesora, tengo un terreno, invertí ahí, no sé hacer nada más que ir a tomar un cafecito, ya les dije, ¿se acuerdan? Una mantita a cuadritos, blanca y roja, me encanta, porque mi chico, que va a ser papá es de River, nada más porque soy de Racing igual. Pero bueno, me siento en la mantita, me tomo ahí en el medio del terreno de Mar del Sur, pero ¿qué? Yo quiero que esto, veo como todos los vecinos están haciendo sus casas hermosas, cómo hay bungalow de 3 o 4, voy a preguntar, ¿cuánto están cobrando esta temporada? Les cuento un dato, por ejemplo, por día 18.000 pesos, 20.000 pesos por día. ¿Qué? Sí, 20.000 pesos por día, pero imagínate, tenés a 4 cuadras, a 4 pasos el mar. Qué genial, yo tomando mate ahí con mi termo, o con mi cafecito, con mi marido, mirándonos los dos en la reposera, diciendo, qué pérdida de tiempo, ¿verdad? Entonces ahí empiezo a pensar, yo tengo este capital, me contrato invierto en fiduciaria, ¿te animás? Dale, ahí haces los 3 bungalows, te dejas uno, ese es mi pago, vamos a poner quién pone los materiales, si los pongo yo, si con eso ya te compras los materiales vos, vemos, todo lo podemos armar. ¿Quiénes son los beneficiarios de la renta? Pasarle a mis 3 hijos una renta, una vez que empiece a producirse, y después de eso, a los 20 años, de que Lina logre reponerse y logra sus estipulaciones, sus retribuciones, 20 años del contrato le pasa a título dominial perfecto a mis 3 hijos, a Ignacio, a Sebastián. Se fija en el contrato, la debe fijar el juez, porque es un elemento esencial. ¿Y cómo la fija el juez? Y bueno, conforme las tareas encomendadas, los trabajos hechos, el valor de mercado, cómo se está trabajando un fideicomiso de ese estilo. Es decir, tiene varias pautas que tienen que ver con las circunstancias del contrato. Entonces, artículos que sí tienen que ver, el 1675 al 1677. ¿Cómo cesa el fideicomiso? El 78. Porque metiste la pata, Elina, hiciste todo mal, me escondiste plata, no le pagaste a los beneficiarios, remoción judicial por incumplimiento de la incapacidad. Mi amor, se quiso meter al mar, se metió demasiado y quedó tipo vegetal. Perdón, Elina, pero es un ejemplo, estamos diciendo. Bueno, quedó discapacitada, la pobre infeliz no puede hacer más nada. Vamos, disolución. Claro, la empresa Elina Construcciones se disolvió. Se disolvió la persona jurídica. Esta causal no se aplica a los casos de fusión o absorción con otras empresas, ¿no? Pero vamos a pensar que se fundió, se cayó la empresa, bueno, es uno de los temas, el quiebre y la liquidación también. No el concurso preventivo, no lo dice acá, dice quiebre o liquidación. Y el fiduciario renuncie. Y no te hagas problema, Elina, porque en el contrato, cuando lo estamos armando entre la fiduciante Alejandra y Elina, también tenemos que poner una cláusula que diga, ¿qué pasa si Elina quiere renunciar? Hoy nos llevamos bárbaro, pero ponele, en 10 años quiere renunciar. Bueno, la sustituta es la empresa Agustina Llanos. Ya lo ponemos en el contrato. Ya lo ponemos. Agustina Llanos ya lo sabe también, que es la sustituta
Después hay un artículo que habla de sustitución. Pero acá yo quiero que sepan causales del cese, nada más. Acá viene 1679, sustitución fiduciaria. Es el fiduciario cuando alguna de estas causales acontece. Alguna de estas causales acontece, acá está cómo solucionamos el tema de la sustitución, nada más. Y listo. Para que ustedes tengan claro, del 1666 al 1679, para armarse el buen tema de saber de qué tipo de contrato es. Características: es un contrato bilateral, es un contrato oneroso, es un contrato de cambio, es un contrato formal relativo, porque puede ser por instrumento público o privado, sí necesita registración inmobiliarios o registrables, es un contrato entre vivos, para funcionar entre vivos, es un contrato de cumplimiento continuado, ¿no? Porque constantemente el contrato tiene una vida constante, el fideicomiso, no termina con la entrega del terreno a Elina Construcciones, sigue, porque Elina adquiere el terreno, empieza a construir, paga las rentas, después la pasa al fideicomiso, las obligaciones son emergentes, está en constante movimiento, no es como la compraventa de un auto que vos me das el auto y yo te doy la plata. Se termina ese termo tan caro que compré que lo estoy pagando en cuota. Igual es en un solo cumplimiento. Lo único que se fracciona es el plazo, ¿no? Se dan cuenta que es un contrato de cooperación también, es un contrato de confianza. No solamente es de cambio, es de cambio, de cooperación y de confianza. Porque el contrato de fideicomiso nace con la fiducia. Yo a Elina la contrato para darle ese bien de capital porque confío en ella. La confianza es parte de esto. La confianza es parte de este contrato, por lo menos históricamente así lo fue. Así lo fue. Y nada más, miren, bueno, este artículo, el 1685, lo marqué bien grande porque acá les doy la pauta de que el patrimonio fideicomitido es un patrimonio separado. ¿Se acuerdan? El hombre con dos cabezas. Esto voy a preguntarlo en el examen. ¿Qué pasa con los acreedores personales de Lina Otero? ¿Pueden atacar los bienes fideicomitidos? No. No penetran los bienes personales. Y a su vez, las deudas que genera el fideicomiso no penetran en el patrimonio personal de Lina Otero, del fiduciario. Es el 1685. Esto no, y acá está la definición en el 1690 del fideicomiso financiero, para que sepan que existe, ¿no? Que acá el fiduciario es igual que el primero, el del 1666, con la diferencia de que acá lo que entrego son bienes financieros, ya sean créditos, acciones, valores, títulos valores, y el que lo gestiona y logra frutos es un fiduciario que solamente está registrado en entidades financieras, solamente entidades financieras puede hacerlo. Y por último, el 2493, que tienen que saberlo, sepan que existe nada más, pero ahí sí, es por un testamento, el autor de última voluntad, que está vivo y después va a estar muerto, ese dice que uno de sus herederos, por ejemplo en mi caso, mi hijo mayor, va a administrar todos mis bienes a favor, en beneficio de sus dos hermanos menores. Y a los 20 años le entregue, se haga la partición de la herencia. Es como un administrador de la herencia, ¿no? Es una forma de disponer los bienes de la herencia. Lo dice el 2493. El testador puede disponer un fideicomiso bien determinado, instruir o instituir a uno de los herederos como fiduciario, y finalmente en ese testamento fiduciario puede nombrar beneficiarios y fideicomisarios. En este caso el fiduciario, si es heredero, también podrá ser fideicomisario. Con que sepan que existe el fideicomiso testamentario, está todo bien, y que está regulado en la parte de sucesiones. Otra cosa que me gustaría que sepan, que está regulado en la parte de sucesiones. Y en la parte de sucesiones te remiten a contrato de llegar a sucesiones sin tener estos 6 o 7 artículos que vimos hace un ratito. Vuelvo a repetir los artículos: 1666 a 1678, 79, 1685 me gustaría que lo sepan porque es el patrimonio separado, esto no. La definición, o por lo menos que sepan que existe el fideicomiso financiero, que es el 1690, y el 2493, que es el fideicomiso testamentario, simplemente referirlo. Donde más voy a estar en las disposiciones generales, que son desde el 1660
76, las disposiciones generales AUS hasta 1678, 79. Pero también hablen del patrimonio separado, el 1685. Muy lindo contrato, parece complejo, pero si ustedes, como hablábamos con Elina, me hago cargo porque estoy con la doctrina Kipper. Las partes, fiduciante, fiduciario. Fiduciante, obligado, que tiene el terreno, que está ahí tomando el cafecito, no sabe qué hacer. Fiduciaria, la empresa constructora, la que va a explotarlo de manera hotelera los 4 beneficiarios y que al final del contrato se la da al fideicomisario. Y el fideicomisario tiene la opción de aceptar o no. Si acepta, todo bien, pero si no acepta, por eso digo que no es parte, si no acepta, bueno, vuelve el patrimonio fiduciario a título de dominio perfecto nuevamente al fiduciante. Y si el fiduciante murió, a los herederos. El cuentito es redondo, me encantó. Acá, doctora, sí. Josefina Riva Pose le consulta a ver si en el ejemplo que le dio Elina, los beneficios que obtenga del bungalow están comprendidos en el contrato de fideicomiso o termina con ella, se lo quedó y obtuvo el beneficio. En este caso, ¿Elina sería beneficiaria? Por ahí, claro, sí. Elina, de estos 3 puede ser que uno se lo quede para ella, que es la forma de retribuirlo, José. De los 4 bungalows, uno se lo queda a ella. Y de los otros 3 puede ser beneficiaria también. No solamente mis 3 hijos, sino también ella. Sí, pero... del que se queda a título de dueño es de ella. Entra a su patrimonio no como viene fideicometido. Porque es la forma que la retribuí, la forma que le pagué. Muchos arquitectos, cuando, por ejemplo, en los Peli, viste que Peli, lo único que hizo Peli fue dar el nombre. Peli es una marca registrada. Utilizaron los arquitectos, y ¿cómo? ¿Ustedes qué creen? ¿Que no se quedaron con un par de departamentos para ellos mismos como parte de su retribución? Obvio que sí, muchos de ellos lo hacen, así que queda como propiedad de la empresa. Claro, queda como propiedad de la empresa constructora, ahí me está diciendo Perrier, Perrier, perfecto, me encantó. Bueno, me gusta como tema cerrado, elijan un contrato para empezar a hablar en el examen. El examen va a ser de la siguiente manera. Yo creo que hice un video, me parece que hice un video, no me acuerdo. Pero van a entrar de a 3, somos, por favor, el día lunes 7, los que van derecho a recuperatorio que quieren, dicen, no, la verdad que me quedo para el recuperatorio, hagan la lista, por favor, porque así yo tengo espacio. Hay alumnos, por ejemplo, hoy Roque me decía, por favor, poneme o el 9 o el 10, o el 9 o el 10, bueno, tenemos la lista del 9 agotada, ya porque tenemos 60 alumnos. La del 10 está ahí nomás, no sé, vamos a ponerlo a Roque, no hay problema, porque rinde penal, qué sé yo. Todos los privilegiados fuimos dentro de lo que se pueda. Va a ser muy dinámico, pero van a entrar de a 3, van a empezar con su tema, habla su tema, una pregunta se va, habla su tema, una pregunta y se va. Claro, el que estudió esa única pregunta la respondió, el que no estudió me va a demandar una segunda pregunta. Y en la tercera, si me obligan a hacerlo, el hombre reprobó y se va a recuperatorio. Así de clarito es, para que todos tengan la dinámica. Mía, no te rías, no lo estoy haciendo como, voy a estar abierta a ser contemplativa. Soy muy contemplativa, los que me conocen hace 30 años lo saben. Así que preparen bien su tema. No se pongan a preparar un tema para hablar 2 horas, pibas. No, chicos, no. Un tema cortito y al pie. ¿Vieron fideicomiso? Definición, contenido, cómo se extingue y se terminó. Se quedan así, le hago una pregunta más que va a ser ajena a su tema, y por ahí para completar alguna pregunta de su tema y por ahí ya está, me cierro, se van. Porque acuérdense, tengo muy poquitos minutos con cada uno de ustedes. La dinámica es cara a cara con el profesor, defender lo que en estos 3 meses hicieron. Yo me doy cuenta quiénes son los que estudiaron, los que están en las clases, tenemos todo anotado, hay un seguimiento de Agustina y de Paulina súper puntilloso, tienen la cantidad de entregas. Yo la otra vez le decía lo de las entradas en la plataforma. Tengo un alumno de 5 entradas. 5 entradas. En 5 clics. Aprobó el primer parcial, le fue muy bien, pero hay otros alumnos que tienen, no sé, 60, 180 clics, entraron muchas veces, vieron los foros, participaron, vienen a las clases. Ese alumno, obviamente, que voy a contar eso a la hora de hacer esa pregunta.
Inés, te voy a hacer una pregunta, te voy a tu tema, y bueno, te vas, Josefina, una pregunta, 2, te vas, Roque, una pregunta, 2, te vas, un tema, listo. Rápido, dinámico, y siempre preguntas que hemos trabajado en clase. No van a ser preguntas para tirar para matar, pero tienen que ser muy respetuosos. Lo único que a mí me saca y me he sentido muy afectada por algunos comentarios y algunos mensajes totalmente irrespetuosos, porque yo soy muy respetuosa de ustedes, disfruto, los quiero, los aprecio, me siento cómoda. Tizone, otra, que va a tener su tema, una pregunta, doy, se va, la mía Chianalino, la Lucía Salgueiro, la Elina Tero, son gente que ya los veo que van a saber su tema porque los tengo enfrente, pero además tenemos la guía. Lo único, todo menos la falta de respeto. Todo menos la falta de respeto. Porque mi consigna como docente es no faltar al respeto al alumno. Tratar al alumno como quiero que me traten a mí. Con delicadeza, sin dejarlos plantados, ser respetuosa. Así soy como profesional, así soy como docente hace 30 años. Y no estoy agrandada. Lo digo de verdad. Porque tengo pruebas de eso. Lo único que pido es que no me falten el respeto. Que no ustedes ocupen el lugar de estudiantes, yo de docente, como docente voy a dar todo, como estudiante ustedes me dan todo, porque en una comisión tan enorme como la de ustedes, tengo un concepto altísimo. De cursar. Lástima que nos tocó esto, si no estaríamos en el aula ahora, estaríamos en el aula riéndonos, contándonos chistes, qué sé yo. Más divertida, yo soy muy dinámica a la hora, imagínense que engordé 6 kilos estando acá adentro, ya lo estoy adelgazando, gracias a Dios, así que lo que quiero es que tengan un hermoso recuerdo de contratos y que, ya los adelgacé, Sofía, que tengan un hermoso recuerdo de contratos y que nos veamos en sus sesiones, eso es lo que quiero que aprueben todos, si son 155, los 155, vamos a hacer cuarto, Paulina hoy me decía, estábamos en el juzgado y me decía, bueno, vamos a pasarlo bien, vamos a ponernos a pasarlo bien, si tenemos que hacer un cuarto intermedio, porque obviamente tenemos necesidad fisiológica, queremos tomar un café, queremos comer algo mientras estamos tomando el examen, ¿no? Porque van a ser muchas horas, bueno, vamos a hacerlo. Y vamos a tratar de que lo pasemos bien. No quiero hacerlo sufrir. Si se hace muy tarde, chicos, tenemos el sábado, yo sé que hay muchos que rinden el sábado, supongamos que queda un restito y metemos un Zoom nosotros y quedaron un par de alumnos y tomamos el sábado. Y si quedaron el domingo y estamos desesperados y lo tomamos el domingo, tengo un equipo, tanto la doctora Riera como la doctora Llanos, que van conmigo a donde sea. Así que inclusive las estoy comprometiendo, ¿no? Acá las dos, pero muy contentas de estar con ustedes y ojalá que el 9, 10 y 11 tengamos esa posibilidad, como van a tener la nota en el momento, nosotros lo vamos a decir a última hora, la nota va a ser aprobado o desaprobado, y ustedes mismos se van a ir dando cuenta cuando están medio flojos, que bueno, espera, un poquito más y lo vamos en el recuperatorio, pero inmediatamente van a saber el desaprobado y el aprobado. La nota la voy a dar después a la noche para elaborarla o al otro día. La nota del 9 tal vez la diga el 10, la del 10 la diga el 11, salvo que terminemos. Sacamos una cuenta con Agustina, que si nosotros hacemos y respetamos el tiempo, si empezamos 2:30 clavada el día 9, por ejemplo, a las 7, 8 de la noche nosotros estaríamos terminando con ese primer grupo de 60 alumnos. Y a las 9:30, 10 estamos largando las notas, ¿sí? Las notas de lo que se sacaron. Pero sí van a saber al minuto 0 que se desconectan si están aprobados o no. Eso para que queden tranquilos. Ya se olvidaron de contrato. Lo único que van a esperar es la nota. ¿Alguna pregunta? No, profe, ¿se escucha? Ahí no se escuchó. No te escuchás. Marianela, no se escuchó. Ahora, a ver, ahora. ¿Ahí? Ahí, dale, dale. Va a ser cada vez que se entra por orden alfabético, o sea, el día que toca, esas 50 personas que tienen que entrar, ¿cómo sabes si rendís a las 2 o a las 8 de la noche? No, mira, Mari. 8, ¿quiénes rinden el 9? No tengo, van a entrar de a 3, tipo coloquio, van a entrar de a 3. La idea es que tengamos aproximadamente entre 10 y 12 minutos ese grupo. Salen, entra el otro, sale, entra el otro. Van a ir calculando, chicas. No les puedo dar, una alumna me dice, por favor, quiero rendir entre las 19 y las 19:15 del día. No, alumno, porque no sé ni siquiera a qué hora voy a poder terminar el día lunes. Pero ustedes ya saben que rinden el 9, van a estar ahí atentos en la sala de espera, ¿no, Agustina?
Vamos a hacer entrar. Ustedes van a saber en la lista del 9 dónde les toca, en la lista del 10, en la lista del 11, van a saber dónde están y bueno, van a tener que ponerse a escuchar, dejar, no sé, a que la llamemos. Van a estar atentos. O sea, nos vamos a enterar estando en la lista de espera y mientras tanto nos van habilitando. Claro, los únicos que van a estar el 9, vamos a pensar, el 9 van a ser los que están en la lista, que vamos a publicar el 8. Los que todos rinden en el la 10, sala de espera. Claro, los que rinden el 10 ni se preocupen, directamente van al 10. Profe, una pregunta. Si pasamos de a 3, tipo coloquio, y 2 o 3 preparan el mismo tema, ¿cómo hacemos? Ustedes, bueno, fíjense en la lista del lunes, en la lista que nosotros hacemos el lunes digo, el 8, ¿no, Agus? La del 9, y vayan mirando en la lista cómo pueden ser los juegos de A3, ¿no? Para ir calculando sus temas. Porque los temas se van a repetir. Vamos a pensar que el Inca y el INA eligen compraventa las dos. No se preocupen, porque yo le voy a preguntar, bueno, Elina, abocate a la compraventa de bienes muebles. Y entonces me obligan a hacer preguntas a mí. No pasa nada, porque en vez de hablar solas, les voy a preguntar yo. Porque lo que yo pregunte, o las docentes, ¿no? A Glinka o Elina va a ser distinto. Y ahí yo ya sé que estudiaron. Listo, pasamos a otro tema. Así que no se hagan problemas, no especulen. Ustedes elijan el tema que quieran. Claro, si el tema puede ser el mismo, pero... ¿Perdón? Pero el tema puede ser el mismo, pero después las preguntas que vos hacés no se van a repetir. No, claro, el tema puede ser el mismo, pero por ejemplo, empezás aunque tengan las 3 el mismo tema. Las tres eligen donación, Cielo, Nicolás y Azul. Ahí está Nicolás Domingo, Azul y Cielo. Las 3 eligen donación. Bueno, justo empieza Cielo. Bueno, empieza. La donación es un contrato por el cual una parte de entrega gratuitamente a otra la propiedad de una cosa material. Gracias, ya dijo la definición, decime obligación del donante, obligación del donatario. Lamentablemente se cambia el escenario, pero de su mismo tema voy a hacer preguntas, como para que las 3 se luzcan. Y después ya empezamos con otro tema para cada uno, otra pregunta para cada uno. Perdón, doctora, buenas tardes. ¿Es tipo coloquio? Paola, llámalo a tu hijo que él va a entender mejor, Paola, llámalo a tu hijo. Decime, ¿cuál es? El día del examen no lo pongas ahí. Dale, Paola, ¿cuál es la pregunta? No escuché. Ahí está. Es que los tengo entretenidos con el internet, así puedo más o menos leer algo. ¿Va a ser como coloquio? Coloquio ustedes, que es que hablen entre ustedes, pero en realidad el coloquio que yo quiero es, en realidad, la dinámica del examen es que entren de a 3, cada uno da su tema y yo hago una pregunta ajena a su tema. Si las 3 eligieron el mismo tema o 2, haré preguntas sobre el tema que eligieron para que sea distinto. Y acá nos preguntan, doctora, si arranca a las 14:30, exactamente, sí, arranca a 14:30. Puntual 14:30, DNI en mano. El que no tenga DNI no rinde. DNI grabado, lo primero que hacen, el DNI en la mano. DNI, pasaporte, lo que sea ahí. DNI en la mano. Sí o sí con cámara, me preguntan. Bueno, Andrea Cuatrochi. Sí o sí con cámara, obvio. Es como que yo estuviera tomando el examen y vos estás en el baño. Entonces vos estás en el baño, yo estoy afuera y te pregunto. Concepto de contrato, concepto de... Una locura. No, es una locura. No, te tengo que ver. Para ese día se bañan, hacen que se bañan, se peinan, sacan a los pibes, los encierran en el cuarto con llave. Haga algo. Una pregunta. Yo sería la persona esa que le dije de 19 a 21 horas que tenía un rango disponible para rendir. Y estoy última en el horario. Más o menos por ahí estaré. Por ahí. En la lista estoy última. Yo porque por ahí no tengo disponibilidad todo el día de estar conectada y de ver. Lamentablemente es una realidad esta. Si estamos presenciales, vos te pedís el día laboral, a las 14:30 tenés que estar en la facultad y a lo mejor te tomo a las 19, hija. Esa es la regla del que toma. Claro, sí, yo soy independiente en el trabajo, no es que tengo un jefe que le pueda pedir el día. Entonces, obvio. Pero bueno. Me encantaría tener la varita mágica para decir, bueno, a las 19 te llamo, pero no tengo eso, amor. Bien, pero como sos última, más o menos por ahí estás dentro de las 19 y las 21, ¿no? Ahí.
Más o menos el listado, o sea, vos estás en el listado del 9. Sí, estoy última en la lista del 9. Ah, perfecto. ¿Ya lo publicaste, Agustina, en el listado del 9? El listado del 9 lo publicamos, doctora, el día viernes por la solicitud que nos hizo el Centro de Estudiantes. Bárbaro, ¿ya lo Con tienen ese publicado? Bárbaro, Exacto. bárbaro. Porque hubieron varios pedidos porque se rendían otras materias y eso. Sí, pero creo que vamos a estar bien. Bien, bueno, gracias. En el orden, es el orden que está en el listado. Los 3 primeros, Bien. los segundos 3, los 4 3, así. Ese es el orden, así que vayan calculando. Una pregunta, doctora. Sí. Por ejemplo, el 10 o el 11, ¿va por apellido? Es por listado, Paola, porque como muchos me pidieron porque el mismo día 10 tienen parciales o recuperatorio, entonces se rompió el esquema un poquito el esquema del abecedario. Así que estate atenta al listado. Perfecto, muchas gracias. Ahí hay una alumna Otero que dice, profe, yo pedí el 9 después de publicado el listado. Y son los que están en el listado del 9 ya no se puede pedir más, pues son 60 alumnos, chicos, no podemos, materialmente imposible. Cualquier pregunta la hacen por medio del chat o por mail. Suerte, van a andar bien, va a ser dinámico, se van a ir contentos. ¿Hablando de algo? No, doctora, no. Era todo lo que quería decir. No. Vayan a estudiar, elijan un lindo tema, concretito al pie, van a andar muy bien. Un abrazo a todos. Una cosa Gracias, hasta luego. Sí, perdón. Los temas sí, disculpe, ¿ya están todos publicados los temas o faltan un par de temas y los van a publicar esta semana en el campus? Los temas están, creo que estamos todos con los temas dados. Hoy ahora me subo el PowerDoc y ¿Renta vitalicia? Renta vitalicia. Sí. El único que falta es el de hoy y el de renta que el miércoles se va a publicar, doctora. Después ya están todos. Entonces entrarían todos. Bien. Sí, lo de hoy y lo de renta vitalicia, que le vamos a poner en materia. Yo ahora corto con ustedes y ya me pongo a publicar lo que trabajamos hoy. Bien, gracias. Glinka, ¿vos querías hacer? Ah, no, chao, hasta luego.